Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando la señora sabia escucha el nombre de Railmaz, se confunde y piensa que mi hija también me está buscando. ¿Sabe que es adoptada? Le pregunta a Dylan por qué buscas a esa mujer. Dylan no dice nada, Varán dice que es importante para nosotros. Cuando Sabia pregunta, señora Sabia, no lo recuerdo, no sé quién es esta mujer. Dylan dice que piense detenidamente y Varán dice, ¿cómo es posible que no lo sepa? ¿Su marido le dio un trabajo? La señora Sabia responde, mi difunta esposa ayudó a muchas personas, ¿cómo puedo tenerlos a todos en mente? Aunque Dylan y Varán insisten, Sabia no dice la verdad. Mientras Frat pensaba qué hacer gritándole a Gul, llamó a algún lugar y dijo que estaría allí pronto. Dylan y Varán abandonan la casa de Sabia y a Dylan le preocupa tener tantas esperanzas de aprender todo de Sabia. Sé que Varán está a un paso de distancia. La abraza y le dice, créeme, encontraremos a tu madre pase lo que pase. Compró un regalo para Frat. Gul e intenta que ella lo perdone. Cuando Rose se acerca a él se disculpa y le da su regalo. Cuando Gul abre la caja, le gusta el collar que compró Frat, pero dice que no puede usarlo. Cuando ella dice, soy Gul, la hija de la criada, no les gusta, ¿dónde lo encontraste? Frat la silencia diciendo, tú eres Gul Carabey, la novia de los Carabey, nunca escucharé algo así otra vez. Y pone el collar alrededor del cuello de Gul con sus propias manos. Varán sospechó del comportamiento de Sabia y se preguntó si estaba ocultando algo al caminar de izquierda a derecha en su habitación. Mientras tanto, cuando Dylan se acerca a él y le dice no confío en Sabia, Dylan le pregunta por qué. Varán dijo que no conoce a Railmaz, creo que sí, tiene un propósito al ocultar los hechos. Esperemos un poco y veamos qué piensa que pronto saldrá a la luz. Sabia se sorprende mucho cuando Dylan la llama y le pregunta si sabe que es adoptado. Se preocupa por Avin y le pregunta qué hará. Dylan se pregunta en su habitación, ¿Varán tiene razón? ¿Podría la señora Sabia estar escondiéndonos algo? ¿No me lo dijo porque tiene un Varán? Si fuera solo, me contaría todo. Tal vez vaya y hable con él. No es tan inescrupuloso. Incluso si no me lo dice, me caeré a sus pies. Zebdet se molesta cuando no puede conservar la tienda que encontró, y Arun dice que vendrá con su parte de bebés. No te preocupes, encontraremos una mejor. Mientras Dylan corría hacia Sabia Ann, me pregunto si debería habérselo contado a Varán. Se enojará mucho conmigo cuando se entere. Espero que valga la pena. Sabia Ann me lo contará todo. En el jardín, la señora Sabia habla consigo misma sobre las cosas malas que le hizo a Dylan. Llora y habla de cómo puede decir, soy tu madre. Mientras la señora Sabia dice que el mayor favor que puedo hacerle a Dylan es alejarme silenciosamente de su vida. Y no lastimarla, Dylan llega. Tengo algo de que hablar contigo, es muy importante, pero lo que hablamos aquí debe quedar entre nosotros. Preguntaste por qué llamamos a Railmaz, porque cuando dije que era mi madre, a Sabia literalmente le duele el corazón. Varán busca a Dylan pero no puede encontrarlo. Varán llega a la cocina y les pregunta a la señora Kader y a Gul, ¿habéis visto a Dylan? Cuando se enteró de que no lo sabían, pensó en hablar con Dylan y le dijo, vamos a hablar con Sabia Ann otra vez. Dylan, ya lo has aprendido, Railmaz es mi verdadera madre. Lo que durante años pensé que era mi familia era una mentira. Se toman de la mano y lloran mientras les ruegan que por favor me digan todo lo que saben. La señora Sabia se tira al suelo mientras dice, no puedo soportarlo más, quiero a mi madre. La señora Sabia levanta a Dylan del suelo, diciéndole no llores hija mía. Mientras Zebrille sueña con la tienda y se lo cuenta a Anife, Zebdet viene y le explica que no tiene nada que hacer en la tienda. Al enterarse de que Zebdet está en problemas, Zebrille se quita las pulseras y se las da. Mientras Dylan toma las manos de la señora Sabia y llora, la señora Sabia piensa, ¿cómo puedo decir que te he torturado y que también soy tu madre? Dylan ruega que haya aprendido que el relicario es de mi verdadera madre. Siento que he perdido todo lo que aferro en la vida, el vacío dentro de mí no se puede llenar. Por favor ayúdame a encontrar a mi madre. Mientras tanto, cuando Sabia Ann me está a punto de hablar, Varán viene,
llama a Dylan y se la lleva a Sabian. Entonces, Baran, dices que has deseado el bienestar de Dylan desde el día en que llegaste a nuestras vidas. Así que cuéntame todo lo que sabes sobre Sraelmath, y Sabia permanece en silencio. Baran dice, se entiende, el mismo silencio otra vez, y toma la mano de Dylan mientras Sabian y Dylan se miran fijamente. La señora Azade llama a Frat y le pregunta, ¿con qué propósito compraste las acciones de Deria? Cuando Frat dice que lo compré por el bien de nuestra familia. Digo que deberías haber hablado con nosotros sobre esto. Frat pregunta a quien pregunta Baran cuando lo compra. Por supuesto, la señora Azade no pregunta, ella responde que el cabeza de familia es el líder de nuestra tribu. Frat, yo también soy Karabey, lo vi apropiado y lo compré. ¿Sería mejor si lo comprara otra persona? En lugar de agradecerles, se va diciendo, soy responsable ante todos ustedes, ahora tengo trabajo que hacer. Hazlo con tu permiso. Cuando sale, el señor Kudret lo llama y le advierte, ¿por qué hiciste esto? ¿No sabes qué clase de persona es Deria? Al menos pregúntame de ahora en adelante para que pueda saberlo. Cuando Frat dice, tienes razón, tío, cometí un error, las cosas se arreglan con el señor Kudret. Baran está enojado con Dylan y lo regaña. Baran no puede controlarse y hay que tener paciencia, sigo buscando a mi enemigo. Estoy buscando a los que escanearon nuestra boda. Dice que tengo miedo de que te hagan daño, y cuando te comportas así, tengo miedo de volverme loco. Y cuando le digo a Dylan que no quiero que vayas solo a ningún lado sin que yo lo sepa de ahora en adelante, Dylan lo abraza diciéndole que tiene razón. Pero cuando ella dice encontraré a mi madre porque tú estás conmigo, Baran dice siempre seré así, y se abrazan. Señora Sabia, le diré a Dylan que soy su madre, ella tiene derecho a saberlo. Pero él dice, estoy preparado para lo que me dirá porque lo torturé mucho. Zebdet se despertó temprano en la mañana y no podía dormir, y en las primeras horas de la mañana, Arun llama y le informa que el hombre que dejó el depósito en la tienda se ha rendido. Cuando Abin le pregunta a la señora Sabia, ¿estás segura? La señora Sabia dice, estoy segura de que es hora de que Dylan sepa la verdad. Llamaré a Dylan y le diré lo que sé sobre tu madre. ¿Vienes enseguida? Dylan se alegra y llama a Baran inmediatamente, diciéndole que debería informarle. Pero Baran dejó el teléfono en la habitación. Dylan dice, señora Sabia, tengo que ir a hablar antes de rendirme. Mientras la señora Sabia ensaya cómo hablar con Dylan, suena el timbre. Cuando la señora Sabia abre la puerta, se sorprende al ver a Zebair porque cree que es Dylan. Zebair entra y pregunta, ¿compró usted las acciones de Frat Karabey? Cuando Sabian dijo, no estoy en ese negocio, Zebair preguntó, ¿qué estás diciendo? Estás jugando conmigo, y los hombres muestran sus armas. Cuando la señora Sabia dice que para mí se acabó, Zebair tortura a Abin. Cuando la señora Sabia dice, deja a la niña, ¿qué estás haciendo? Zebair dice que no terminará hasta que yo diga que se acabó. Zebair aprieta tanto la garganta de Abin que ignora las súplicas de Sabia y tira a Abin, diciendo que la matará la próxima vez. Cuando se va, amenaza con hacer lo que quiera de ahora en adelante. Hassan continúa acosando a Frat y cuando dice, hiciste lo correcto, sigue tu propio camino, no escuches a nadie. Frat dice, no escucho a nadie. Vi a Hassan, tu tío estaba hablando contigo otra vez, sigue tu camino. El objetivo de tu tío es tomarte bajo su control y gestionarte, no dejes a Deria. Ella será más beneficiosa para ti. Dylan buscó a Baran por todos lados pero no pudo encontrarlo y se fue sin perder el tiempo. Mientras Baran hablaba de asuntos comerciales con su padre, Dylan se despertó y me dijo, déjame revisar la habitación. Mientras explicaba que su madre estaba trabajando en el hospital de Sabian, el hombre de Baran llama y le informa que Dylan fue a la casa de Sabian. Baran, enojado, le pregunta al señor Kudret qué pasó y dice que no pasa nada y se va rápidamente. Mientras Zebrille explica que está molesta por los acontecimientos laborales de Zebdet, Zebdet llega y le da la buena noticia de que tiene un trabajo en una tienda. Dylan llama a la puerta, pero nunca la abren. La señora Sabia grita, abra la puerta, por favor. La señora Sabia abre la puerta y dice Dylan, me dirás lo que sabes sobre mi madre, ¿no? Dime dónde está mi madre.
La señora sabia dice que es tu madre y se queda. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.